todos por su presencia. Solamente quiero agradecer a los que nos apoyaron para realizar esta actividad, la Dirección de Universidad. Solo quiero agradecer a la Dirección de Universidad Abierta, al doctor Germán Álvarez, por su apoyo, al Departamento de Publicaciones, a Marilena Gómez, que siempre nos hacen los carteles, a quienes nos apoyaron en planeación y a Luis Monroy también para la difusión en Gaceta y por correos electrónicos, al proyecto PAPIT y a la Dirección General de Asuntos de Personal Académico, que también nos apoya. Y quiero comentarles que esta conferencia se da en el marco de la especialización Comunicación, Criminología y Poder, la trayectoria en Psicología Criminológica. Nos da mucho gusto contar con su presencia, esperamos que los alumnos de la trayectoria se encuentren aquí. Nos va a moderar la doctora María del Carmen Montenegro Núñez, y bueno, ella ya se encargará de hacer la presentación de nuestra conferencista, la doctora. Muchas gracias. Bueno, yo también les doy la bienvenida, veo muchas caras conocidas, alumnos particularmente del sistema de Universidad Abierta y la gente de la especialización, bienvenida. Y sobre todo le doy la bienvenida a Rebeca Monroy. Es profesora investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1991 a la fecha, fotógrafa de bienes culturales de 1982 al 91 en el INAH, licenciada en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, maestra y doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, obtuvo la medalla Gabino Barreda y Alfonso Caso. Actualmente está en el postdoctorado de Historia del Arte junto al doctor Aurelio de los Reyes en la Facultad de Filosofía y Letras. Es miembro del SNI desde 1998, autora de 8 libros, coautora de más de 34 y más de un centenar de artículos publicados en revistas especializadas nacionales e internacionales. Co-coordinadora con Alberto del Castillo del seminario La Mirada Documental desde el 2009 hasta la fecha. Obtuvo el premio 2009 a la mejor reseña del siglo XX, otorgado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Y de manera más reciente, la hemos visto desde la revista Proceso hasta en el canal de Las Estrellas, ya que coordinó la exposición fotográfica y coloquio académico La Imagen Cruenta, centenario de la Decena Trágica. Le damos la bienvenida, nos da mucho orgullo, Rebeca, tenerte aquí con nosotros y con un tema que todo parece indicar que es más elocuente de lo que uno se pudiera imaginar, y la importancia que está teniendo y tiene, la hemos dejado suspendida, lo que es la historia, ¿no? A propósito de, parecen conocimientos que se suspenden, pero finalmente pudiera haber un conocimiento ahí acumulado, que hoy nos vas a contar algo muy interesante. Bienvenida, Rebeca. Muchas gracias. Voy a pasar para allá. Buenos días, muchas gracias a las organizadoras, a la doctora Soraya Monroy, a María Carmen Montenegro. Bueno, ahorita vamos apostando la imagen. Así como luminoso para que vean, la nota roja siempre llama. Bueno, gracias a los alumnos que están interesados, a los demás que vienen aquí a ver. Vamos a analizar una autoayuda de los años 20, cuáles fueron sus causales, sus motivos y su razón. Entonces, bueno, de alguna manera quisiera aclararles que yo me he dedicado a hacer la historia de la fotografía en México y a través de la imagen he hecho historia también. Entonces es un material muy rico, porque sobre todo para hablar de mujeres las fuentes son muy escasas, ¿no? Uno de los problemas fundamentales, esta imagen me gusta mucho, como
Sí, porque no se ve. Ya. Y un poco, bueno, a ver si se podrá apagar el ruido. ¿Quieren que apagamos? Cine. Nomás no se duerman y no roncan. Un poco, ¿qué pasa con las fuentes? Las fuentes gráficas son maravillosas porque nos narran y nos relatan cosas que no encontramos en otro tipo de fuentes, como las fuentes textuales. Y una de las, este tipo de imagen, por ejemplo, lo que nos habla, lo que está cerrado en un mundo de mujeres, de alguna manera nos abre una ventana a ese mundo de la fotografía. Sobre todo si hablamos de información de siglo XIX, cuando surge la fotografía en 1839, a siglo XX. Es una de las fuentes más fundamentales que nos va a narrar no solo imágenes, sino vida cotidiana, nos va a poder penetrar en una cuestión de la historia de las mentalidades. Son una infinidad de información que podemos obtener a través de las imágenes. Entonces, como recurso ha sido muy importante, y quisiera comentarles que yo he venido elaborando este trabajo aproximadamente ya con constancia desde hace 5 años. Entonces, les voy a dar una ligera idea de por dónde va, porque de alguna manera empecé trabajando en las mujeres de los años 20 y cómo hacían un uso social y cultural del cuerpo, a diferencia de lo que había sido en el siglo XIX. ¿Qué pasa con estas mujeres después de la revolución? ¿Qué pasa en la manera de tener su cuerpo, de usarlo, de trabajarlo, de presentarlo al mundo, de presentarse incluso frente a los propios fotógrafos? Y de alguna manera, bueno, recordemos que estos años 20 en México hay un gusto y hay una extensión de lo que es el nacionalismo con José Vasconcelos, y esta imagen narra más que claramente cómo ese nacionalismo, estas mujeres están vestidas de una bandera patria, ¿no? Está el águila, está el verde, blanco y rojo, en tonos, en medios tonos, y cómo esto va a relatar el vínculo de estas mujeres en la historia cotidiana. Uno de los cambios fundamentales es cómo la mujer va a vivir su cuerpo. Esta es una fotografía tomada más o menos en 1918-19 por Romualdo García, un fotógrafo guanajuatense. De alguna manera, cómo van estos estigmas sociales a irse transformando. Si antes el pintor se retrataba con un pincel y el escultor con un cincel, las prostitutas pues tendrían también sus advocaciones, ¿no? Como es presentarse desnuda frente a la cámara. Y en el siglo XIX, el ser prostituta era enseñar el calzón. El calzón era un holán abajo de la falda, ¿no? Y con eso ya era la denotación de su profesión, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo cómo van cambiando la presencia de estas mujeres. Aquí me gustaría presentarles un caso que es muy interesante, de una mujer que se llama María Villa. María Villa es una prostituta de fines del siglo XIX, muy joven. Ella empieza a prostituirse como a los 15, 16 años, porque antes tuvo una relación con el patrón de la casa, con el hijo del patrón, y finalmente empieza, ella narra que tuvo nada más 3 veces acceso al hijo del patrón, y con eso ella ya pierde la virtud que se consideraba en el siglo XIX. Y esa virtud, que era la virginidad, la va a llevar a encontrar una casa de citas en la Ciudad de México. Ella viene de Guadalajara. Va a ser María Villa, su seudónimo es La Chiquita, y se va a convertir en la presa número 4002 cuando llegue a la cárcel de Belén, porque va a ser acusada, asesina al amante de su amante. Entonces el caso aquí, lo que yo quisiera es ver cómo los parámetros del siglo XIX se van a transformar totalmente para el siglo XX y sobre todo para los años 20 en México. María Villa, la chiquita, entra a esta casa de citas, va teniendo amantes de fijo. Hay un caballero que requiere sus amores, hasta que este caballero pues se va a ir con otra de las prostitutas de otra casa, y aquí van a entrar en juego sobre todo los celos, ¿no? Y el infierno de los celos hace que ella poco a poco va perdiendo la cabeza, y va a tener otra atenuante, María también. Ella va a empezar a ser introducida en el vicio, como le dicen, no solo del alcohol, sino de la morfina. Uno de sus clientes le empieza a inyectar medio gramo y poco a poco va a ir incrementando la dosis hasta llegar a 2 gramos.
acá hay lugar si quieren pasar. Y de alguna manera, estas van a ser elementos que van a ir en contra de María la Chiquita. Todas las agravantes del caso, es prostituta, es adicta, es alcohólica, y a los 18 años ya es una mujer que tiene la vida definida, cortada, mutilada, porque si ustedes recuerdan toda esta cuestión del positivismo, de la cuestión del hombroso, que entonces habla de que la etnia y la cuestión del género, y todo esto va en contra de ella, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay la visión positivista enmarcada en la postura biologista, etnicista, de la criminalística de la época, de César el Hombroso. Entonces, bueno, ustedes son mucho más especialistas que yo lo veo colateralmente porque me interesa ver cuál es la mirada del positivismo, del porfiriato, en torno a estas mujeres y cómo se le acusa y se le considera que no tiene salvación, ¿no? María Chiquita la Villa ya no tiene salvación porque es una mujer indígena, porque está perdida en el vicio, porque mató al amante del amante, ¿no? Que es otra prostituta que poco a poco va generando más celos y más celos en ella. Y además el vínculo con la superstición. Son mujeres que no podían entrar a la iglesia, estaba prohibidísimo. Entonces sus prácticas dentro de la historia de las mentalidades va más a la cuestión de la superstición y de los signos que van dando en el entorno. El día que ella asesina al amante del amante, cae un cuchillo al piso, entonces dice, esto es de mala suerte, ¿no? Entonces échenle agua, y claro, acaba matando a la mujer finalmente, que se encuentran en un baile, entran en celos, pelean por el galán. Acá hay un lugar, vénganse para acá, ¿no? Está ocupado, acá hay otro, ¿no? Acá, y finalmente la va a buscar, ya envuelta en un cúmulo de celos, deja al novio, le pide la pistola, la va a buscar y luego aduce que se le disparó la pistola en el pleito, pero le dio cerca del ojo. O sea, para pleito y caídas en el piso estaba muy raro. Finalmente todo esto va en su contra y la van a condenar a 20 años. Y de alguna manera es muy interesante, aquí por ejemplo, lo que hablaban en la época, en la cárcel de Belén, que era la peor cárcel, la cárcel nacional, que era un deterioro humano adentro terrible, es por ejemplo, si las mujeres usaban raya del lado y del lado derecho, y eran lesbianas, esto quería decir que eran la parte masculina de la relación lesbiánica. O sea, había toda una serie de signos visuales y de ropa, por ejemplo, si usaban zapatos de seda, si usaban ropa llamativa, de colores llamativos, si no usaban manga, por ejemplo, el mostrar el brazo ya era signo de prostitución, una serie, usar arracadas, ¿no? O sea, ya era una serie de cosas que iban señalando a estas mujeres. Recuerden que la época lo que se usa es el chongo. Entonces, poco a poco, María Villa va queriendo recuperarse y Carlos Romagnac va a seguir su caso durante años, porque ella es condenada a 20 años, y va a hacer un diario. María en la cárcel va a estar haciendo un diario, va a decir, va a escribir, y va poco a poco a querer convertirse en una mejor mujer, ¿no? Según lo que dice Carlos Romagnac. Se les acusa, por ejemplo, todo lo que se decía en la época de estas personas, son una gangrena social, es una buscona, es una libertina, es una perdida, es una depravada, es un ser anormal, un parásito social, es un inútil, nocivo, enfermo de la sociedad, etcétera, 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 ¿no? Estos elementos, sin embargo, van a llegar a brevar al siglo XX también. Tenemos que tener muy claro que la parte de la ideología y la idiosincrasia se transforman de manera muy lenta, aunque las condiciones sociales, políticas y económicas se transformen rápidamente con la revuelta armada. Estos otros elementos van a persistir en el ambiente y en la mentalidad de los personajes. Entonces, muy interesante todo esto. Aquí está María Villa en la cárcel de Belén, en donde ella lo que quiere dar ya es una imagen de una mujer asentada, normal, quiere salir de la cárcel, intenta un suicidio, y eso es todavía otra agravante en su contra, porque era así como lo peor que podían intentar, era ser un suicidio. Entonces finalmente ella poco a poco se presenta ante Carlos Romagnac, y aquí por ejemplo no usa raya de ningún lado, está muy seria, el rostro
y quiere ser como una presa ejemplar para ver si logra aminorar su condena, 6 años, y salía a los 14 años de condena, que sería más o menos a los 40, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo en la revolución se trastocan estos cánones, y por ejemplo Carlos Monsiváis decía que en los años 20 no se enseñaba el ombligo, ¿no? Que era algo de las partes muy prohibidas. Sin embargo, la fotografía nos relata eso. Ahí están las chicas, las cabareteras, las tiples mostrando las partes de su cuerpo, y sí se mostraba el ombligo, ¿no? Entonces es interesante. Y otra de las partes es cómo alrededor de la mujer todavía no hay acuerdos sociales claros. Entonces sí se da la apertura, porque tiene la mujer que introducirse al mercado económico en el país, mantener, hay una baja de 1,5 millones de combatientes en la revolución, hay 50,000 cojos, 50,000 ciegos, queda la parte masculina muy dañada. Y entonces, y finalmente son ellas las que tienen que salir al mercado de trabajo, empiezan a ingresar, pero todavía hay muchos atavismos ideológicos con estas mujeres. Y, por ejemplo, el que fumaran, todo esto genera una gran producción de textos, en libros, revistas, en donde unos están en contra, otros a favor. Llega la moda de Europa después de la Gran Guerra, llega sobre todo la cuestión parisina, la ropa, los modelos, el maquillaje, y el cine mete una gran cantidad de elementos como son toda esta visibilidad de las divas, ¿no? El pelo a la bob, la boca colorada, los ojos torneados, las medias de seda con raya atrás, y esto lo va a impulsar el cine, que es el cine italiano, que es el único que no deja de llegar durante la Revuelta Armada a México. Entonces es muy importante esta visibilidad y cómo las mujeres van a aprender esto para su vida cotidiana. Otra de las cosas importantes de estos años es que hay muchas autoviudas, ¿no? Y en el porfiriato lo podemos entender porque no había divorcio, pero en 1919 Venustiano Carranza propone ya la cuestión del divorcio. Pero una cosa es proponerla y otra hacerla, ¿no? Y la mentalidad de las mujeres no está dispuesta a vivir un divorcio, porque es estar señalada, digo, a la fecha a la que se divorcia es así como es una lacra, es una marca, es una cosa, nos pesa mucho en esta sociedad. La mexicana sí somos. Me quiero ver hace, ¿no? 80, 90 años, bueno, era preferible ser autoviuda y matar al marido que quedar lacrada como divorciada. No es sugerencia, chicas. Sí, mejor divorcio. Bueno, ¿y aquí qué pasa? Bueno, Aurelio Los Reyes hace una recopilación de estas autoviudas en su libro Cine y Sociedad en México, que es un trabajo maravilloso de donde va a surgir lo que yo estoy trabajando. Y él comenta, esta es Luz González, ¿no? Es una de las acusadas de las autoviudas de este periodo. Hay, no sé, cientos de casos. Casi todos ellos van a ser defendidos por un abogado que se llama Querido Moeno y José María Lozano. Y Querido Moeno es un personaje muy peculiar. Él viene del porfiriato, ahorita lo vamos a ver. Él está además adherido a Victoriano Huerta cuando Huerta da el golpe de Estado. Él se convierte en uno de los personajes importantísimos. Él es secretario de Educación en ese periodo. Y José María Lozano va a ser el director de la Escuela de Artes y Oficios. O sea, son abogados de una cepa muy dura. Cuando cae Victoriano Huerta a los 17 meses de su gobierno, se van al exilio y solo con la posrevolución regresan. Pero regresan a demostrarle a la posrevolución que son decadentes. Y lo van a lograr porque van a sacar a todas las autoviudas de la cárcel. Hasta la autoviuda, ¿no? Hay una autoviuda, ahorita les cuento el caso. Entonces, bueno, son casos muy apasionantes porque además, ustedes saben, la sangre llama, la nota roja, bueno, vende, ¿no? Entonces, esto se va a hacer de una manera muy extendida. Los juicios se van a volver como telenovelas de la época, incluso se ponen bocinas en diferentes lugares de la ciudad para que la gente los escuche, se juntan a escuchar, se radian. Entonces es muy interesante todo el evento, ¿no? Se vuelve un evento social.
Y lo que dice Aurelio de los Reyes es que la muerte y la violencia continuaban impregnando la vida postrevolucionaria. Ustedes recuerdan que vestirse de militar era cotidiano, traer las armas, todo el mundo andaba armado, se vendían las armas, se anunciaban así como, venga, compre su Slidan Hueso, ¿no? O sea, lleve. Aquí la mayoría de los ciudadanos pacíficos, dice Aurelio de los Reyes, y un buen número de mujeres cargaban su pistola disparada sobre el prójimo con cualquier pretexto. El crimen no las convertía en asesinas, sino en vengadoras del destino femenino. Porque por supuesto que había un abuso desde la época de la Revolución. Ustedes acuérdense que, bueno, alzaban a las mujeres, se las llevaban, las tenían que esconder en los sótanos para que no se las llevaran. En fin, la violencia era muy fuerte en contra de la mujer. Entonces finalmente para los años 20 hay una rebelión de estas mujeres porque ellas son mano de obra, ellas son fuente económica y ya no se van a dejar. Entonces este cambio en la mentalidad de la mujer va a pesar y va a pesar de esta manera. Este es otro caso muy interesante. Es Luz González también, pero es la calavera del marido que enterraron en el desierto de los Leones. Es algo que tenían que hacer como estrategia. Querido Moreno les insistía, se tenían que vestir totalmente de luto. Ustedes las ven, están así, de velos, elegantísimas, de seda, de taconcitos, sobrias, ¿no? Y lo que hacía Luz era desmayarse cada 10 minutos para convencer al jurado, que además eran jurados populares. El jurado popular se insaculaba o se sacaba, se rifaba. Eran de 6 a 9 jurados y eran personajes de lo más sencillo, el carpintero, el herrero, el ama de casa, ¿no? Entonces, ellas mismas, de un cúmulo de unas bolitas, iban sacando y se insaculaba así al jurado popular. También Venustiano Carranza instauró el jurado popular en 1919. Todos los cambios que hubo finalmente se van a vivir en los 20 y para fines de la década se van a anular. Entonces, en este caso, Carlos Olivier murió a manos del amante de Luz González, de Antonio Martínez. Fraguaron el crimen, se lo llevaron al desierto de los Leones. Allá Antonio se baja con una pistola, Luz no entiende qué va a hacer, pero sospecha, ya tiene sus grandes sospechas, y finalmente lo acaban asesinando y llevan una pala y lo entierran. Cuando se sabe del crimen, van y rescatan la calavera, se la ponen enfrente y Luz acaba desmayada cada 10 segundos, ¿no? Entonces es muy interesante porque además la imagen es ver la cara del fiscal, ¿no? Con una cara de aburrido, como de ya una vez más, ¿no? Y ver la calavera ahí colocada, y aquí en él se ponía el jurado popular de un lado, del otro los medios, los fotógrafos, los redactores. Entonces muy interesante todo el escenario que se va dando. Los crímenes eran una parte del drama, la vida de estas mujeres lo eran también. Y entonces vamos a escuchar un poco la voz de la época. Dice: por su relato desfilan una cadena interminable de hombres que contribuyeron a perderla. Esto es lo que dice querido Moreno. Según palabras de ella, su pasividad de mujer, las ingratitudes de Antonio Martínez, encerrado en la prisión como único responsable del delito, los detalles de su vida después del primer jurado en que la condenaron a 12 años de prisión. Antonio fue condenado a 20 de cárcel, a Luz a 12, pero al año por buena conducta y su firme promesa de cambiar, fue absuelta y salió libre. Las mujeres no podían ser condenadas a muerte, ¿no? Ese es otro de los código civil que había en el momento. Los hombres sí podían morir fusilados, pero ellas no. Entonces recuerden el caso de José de León Toral, que es el asesino confeso de Álvaro Obregón, y la madre Conchita se va a las Islas Marías, donde, bueno, deja de ser monja y se casa. Este es otro caso también maravilloso. Y José de León Toral sí muere en el paredón. Entonces, vemos cómo está el ambiente impregnado de esta cuestión de pólvora, pistolas, muertos, ¿no? Todo el tiempo hay una cotidianidad en esto. La uxoricida, que es el término legal utilizado para las autoviudas, de Carlos Félix Díaz, que era un embajador dipsómano y abusador. Ella es Magdalena Jurado, es la que imponía sus desmayos al jurado, pero es muy interesante porque finalmente Carlos Félix es un personaje que también emerge de la revolución, es embajador en diferentes lugares de Latinoamérica,
pero está absolutamente controlado por su madre, ¿no? Entonces él se queja de todo el tiempo y que su madre lo controla, ella también. Y Magdalena es una mujer muy interesante. Ella es una mujer que queda huérfana muy joven y se va a trabajar a Estados Unidos, se va a Texas, después se va a Los Ángeles, luego regresa, se vuelve a ir con una casa, con un restaurante, con una casa de hogar, pues, y finalmente regresa, conoce a Carlos en uno de estos viajes, se juntan, se casan y hay tortura, porque además él está ya casado con una mujer que es ciega. Entonces son unos casos muy complicados, no hay atenuantes en el sentido de que, bueno, en este caso ella es una mujer que es muy activa, es muy lista, es muy trabajadora, pero él es un gran abusador. En ese sentido, el discurso que se va a usar en torno a ella se comparó a Magdalena Jurado con la Virgen Dolorosa y con la misma María Magdalena, ¿no? Lo que hizo llorar al jurado y a ella misma. En nombre de todas nuestras angustias, de nuestros infinitos dolores, en nombre de nuestra justicia vengo a pediros un voto de absolución para esta inocente, harto castigada por la cárcel y por la vida. Querido Moreno, a las 16:25 del día 9 de abril quedó absuelta Magdalena Jurado. Así, los jurados deben decidir a la acusada que no es una criminal ni gran pecadora. El proceso se filmó y se hizo película, se estrenó en marzo del 22, o sea, al mes, como estaba filmado todo el caso, se hizo película y se presentó. Casi todos ellos acabaron en el cine. Y esta es Alicia Olvera, que es también un caso muy interesante, porque aquí la vemos el día que es aprendida, que tiene 21 años, y aquí 23, y en 2 años, la manera en que se gastó y se transformó esta mujer, por el estrés y por la cuestión de la cárcel, ¿no? Es muy interesante porque aquí sí tenemos una narración clara de cómo la visualidad se va llevando a cabo, y sobre todo sabemos esto por la edad del hijo, ¿no? Ahí entró, el chiquito tenía 1 año, aquí ya tiene 3. Entonces es interesante ver cómo el cuerpo también nos va narrando estas historias de mujeres. Aquí el argumento de querido Moeno para su libertad es: una mujer que no cumple en su hogar, con esos altos deberes, convierte su casa en infierno. La señora Olivera espigó para su esposa espigas y cargos, y sus manos no ofrecieron besos sino avaricia y venganza. Eso dice el fiscal, ¿no? Los jurados deberán absolver. La mujer en México no tiene respeto de nadie porque ninguna ley la ampara. Al pie de las rejas de la cárcel, iré a decirte con todas las fuerzas del alma que no te absuelvo, sino que te bendigo, ¿no? Eso es lo que decía querido Moeno. Miércoles 4 de mayo de 1924. Se tuvo la idea de hacer la película de este caso, en donde ella misma interpretaría su papel. Por lo general ellas interpretaban sus papeles, o sea, acababan glorificadas y hechas unas, ¿no?, heroínas. Digamos que Casés en México, ¿no? Un poquito por eso. Aquí está querido Moeno, si lo ven ya es un hombre de edad, salvador del destino fatal, es un abogado de cepa porfirista y huertista, y todas ellas salieron libres. Y vean un poco la iconografía, lo que estamos hablando de cómo se vestían, cómo se arreglaban, cómo tenían que presentarse ante el jurado para convencerlos de su inocencia. Aquí todo el tiempo la imagen juega un papel fundamental, por eso la fotografía cobra tanta importancia. Porque incluso a Porfirio Díaz había quien le mandaba fotografías. Vea usted cómo soy honesto, ¿no? Ay, porque está sentadito, muy serio, a veces con un ramito de flores. Vea usted cómo sí soy un hombre de moral sólida. Eso es maravilloso. Este libro lo trabajó Tere Matabuena con el archivo de la Universidad Iberoamericana. Y ahí como ellos confiaban en que esta parte de la imagen realmente solidificaba lo que ellos estaban planteando, ¿no? Entonces, es muy interesante ver la confianza en exceso que se tiene sobre la fotografía y la imagen. De Nidia Camargo, de ella no tengo fotos, no sé por qué, no sé si no se dejó que entraran los fotógrafos al jurado, al juicio, pero es muy interesante la narración que hace el querido Moeno. Dice: yo soy mexicano, tengo una digna compañera que es también mexicana, y mal podría pedir la condenación de una desventurada mexicana, víctima del repugnante chulo extranjero. Este era un chico chileno, ¿no? Que la golpeaba y sacó a sus hijos de su casa, en fin, fue de un gran abuso este hombre.
aduce además: la que comparece entre vosotros, acusada de que en un segundo de horror, de locura y desesperación, no solo en nombre de sus atroces penas, sino en nombre de las otras mexicanas que antes que ella rodaron empujadas por la mano del mismo aventurero explotador. Este es un proceso célebre, está totalmente transcrito el proceso en este libro, que es muy interesante. Entonces vamos viendo cómo aquí todo el discurso alrededor de la mujer es pobre mujer. El caso de Nidia dice: es un perro fiel, ¿no? que estuvo al lado de lo chulo todo el tiempo. Entonces la defensa es como voltearlas y hablar de ellas en términos de migratorios. Es muy interesante, porque ahorita que veamos el otro caso vamos a ver cómo hay una diferencia diametral. Casi todas estas mujeres vienen de condición de clase baja, de escasos recursos, se tuvieron que fletar en la revuelta armada, trabajar desde niñas, algunas violadas, algunas abusadas, otras dejadas, y todos son condicionantes que les ayudan a salir libres. Entonces esta parte es muy interesante. Pero también hubo infieles esposas, no solo los señores, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, tenemos a Alfonso Nagore, que mató a su esposa porque ella entró, y todo tiene que ver con la imagen, ella entró a trabajar una fotografía en el centro de la ciudad, y le decía que nada más trabajaba como cajera o entregando productos Kodak, ¿verdad? Muy cómoda, muy modosita, hasta que llegó un amigo de él y le dice: oye, esta estampita de esta vieja encuerada, ¿qué no es tu señora? No, nunca falta un compadre amigo del alma, ¿verdad? Que viene uno a aclararle las cosas. Y pues resultó que sí era la señora. Entonces le pide aclarar: ay, no, yo creo que me embriagó, yo creo que me hipnotizó. Bueno, dice unas barbaridades ella. Y entonces él le pide que deje de trabajar en la fotografía. No, si mañana renuncia, pues no, ¿no? Entonces finalmente va a confrontarlos, y ella finge que no es cierto, el otro hombre también, no es cierto, hasta que le dicen: hombre, se ríen de él en la cara, y dicen: pues claro que sí, pues ¿qué te pasa, que no te das cuenta? Bueno, pues saca la pistola y mata a los dos. Entonces, bueno, aquí es muy interesante porque todo el juego con la imagen, la fotografía, la presencia, ¿no? ¿Dónde están? Y cómo se resquebraja esta moral en la revolución, cómo tienen que reconstruirla para los años 20, es lo que vamos a ver en el transcurso de este trabajo, ¿no? Hombres y mujeres tuvieron que enfrentarse con una sociedad que no acababa de comprender ni de establecer esos acuerdos sociales para las nuevas formas laborales, económicas, morales, sexuales, religiosas y de identidades necesarias que se implantaban en una nueva era. Había cambios brutales y nadie entendía bien cómo había que acotar esa moral, por dónde había que trabajar y qué había que hacer. Entonces, bueno, digamos que transcurre más o menos esta década de los años 20, y para fines de los años 20, en 1928, llaman a un concurso de la señorita México. Ya en 1927 se había erigido el primero, en donde Estados Unidos hace un llamado para que las señoritas de cada país concursen, y lo que sería la Miss Universo años después, ¿no? Y ahí se llamaba el concurso de la señorita Galveston, o Miss Galveston. Entonces, bueno, de cada país sale una, se va a ir a concursar a Galveston, y en este caso es Jueves de Excelsior el que va a hacer el llamado, y a través de cuponcitos pequeños van a votar, las personas van a votar y van a sacar del cúmulo de mujeres 5, y de esas 5 un jurado escogido va a elegir una. En este caso, bueno, vamos a ver una Miss que no vio el universo, porque de alguna manera pues no lo logró. Y aquí están las chicas digamos, no les traje todas, son 25 concursantes más o menos, vienen de toda la República, que es una maravilla, es un ramillete maravilloso, porque vienen, esta por ejemplo es Luz Guzmán, ella fue el año anterior, concursó, quedó en tercer lugar, no le fue tan mal, pero no ganó y reincidió, ¿no? Dice, bueno, yo voy de nuevo, finalmente, ¿por qué no? A lo mejor este año sí gano. Y van a hacer, es muy interesante porque Excelsior, el diario, van a hacer entrevistas a cada una de estas mujeres, entonces van a narrar, tenemos un perfil maravilloso de cada una de ellas, de qué hacían, qué no hacían, qué actividades novedosas. Algunas juegan tenis, las que tienen dinero, las que no, pues nadan aquí en la alberca del Chopo. Entonces vas viendo como clases sociales,
educación, ¿no? Ahí está la hija de Heriberto Frías, que era un político prominente, y ella narra, por ejemplo, él es totalmente liberal, y ella narra cómo fue educada en escuelas de monjas, ¿no? Entonces tenemos todo un perfil muy interesante de cada una de ellas que se va recogiendo en el diario, y esto hace un gran mosaico de estas mujeres en la República Mexicana, ¿no? Esta es Lila Hernández Yergo, que es hermana de uno de los periodistas más importantes de la época, pero de ella no le hacen entrevista porque finalmente él está en la competencia. Hernández Yergo está en el periódico de enfrente, que es el Universal, y a ella no la entrevistan. Entonces la hermana incómoda queda ahí nomás con una fotito, bastante mona la chica, pero ella no fue entrevistada, ¿no? Y esta que a mí me parece que es la abuelita de Carmen Aristegui, ¿sí ven? Deditas Ortega, qué bárbaro, igualita. Y ella, por ejemplo, habla que es la bella yucateca, toca el piano, es lírica, lee poco porque sus papás tienen que leer lo que ella lee, si no, no le permiten leer, ¿no? Entonces no puede salir a la ciudad de Mérida, pero le gusta la Ciudad de México porque aquí sí puede salir, nadie la cuida. Entonces vamos viendo cómo esta mujer, bueno, acá es feliz, ¿no? Hay quien les pregunta que si es qué les parece el flirteo, qué les parece el coqueteo, qué les parecen los muchachos de la ciudad. Bueno, estas están vueltas locas acá concursando felices de la vida. Y esta es María Teresa de Landa. De ella en esta primera entrevista se presenta solo un dibujo, no una fotografía, después van a acompañarla con fotografías. Casi todas las fotografías las hace un fotógrafo que se llama Eduardo Meliado, que además es muy interesante porque es el que hizo la foto, que ahorita todo el mundo se va a acordar, de la decena trágica, donde están adentro de la Ciudadela los generales Mondragón y Félix Díaz, que están calculando los tiros, el combate en contra de Madero. Él es, bueno, aducen que es un fotógrafo felicista, y sin embargo acaba haciendo estas fotografías en el periódico, ¿no? Entonces muy interesante las rutas de trabajo de estos fotógrafos. Y bueno, aquí ella, por ejemplo, es una de las más audaces. Si quieren venirse para adelante, aunque sea aquí en el piso, y es de las más interesantes porque es una mujer muy liberal, ¿no? Entonces ella estudia, se llamaba odontológica, no odontología en la época, estaba en el centro, en la facultad de odontología, allá en el centro, y está estudiando el segundo año. Sus compañeras de trabajo le dicen, ay, tú eres bien bonita, y se anima, tiene 17 años, maneja automóvil, habla inglés, se formó en el colegio francés, entonces también habla francés. Se cree una mujer moderna, pero ella misma dice no ser feminista. Es muy interesante porque cuando le preguntan, bueno, ¿y usted qué opina? Y, ay, no, de los hombres, no, pues los hombres sí, ay, pero la verdad luego como que no aprenden del todo muy bien, ¿verdad? Le van a decir que soy feminista. No lo ponga, ¿no? Entonces ella cuida su imagen porque no la vayan a vincular con estos grupos feministas que están tan fuertes en los años 20, que incluso ya están proponiendo hasta el condón femenino, ¿no? Entonces ella cuida mucho su imagen y está todo el tiempo cuidando su honra, hablando de lo que es un concurso muy honorable, ¿no? Que se presenten en traje de baño, que no tiene nada que ver. En fin, es una puerta a la modernidad. Entonces, lo que quisiera señalar, cómo para fines de los años 20 ya se ha transformado esta sociedad mexicana de alguna manera. Y aquí las tenemos, ¿no? En su, ay, traje de baño, ¿no? Ay, qué horror. Es la sociedad. Entonces iban los sábados allá a la alberca Esther, que estaba en San Ángel, y ahí se exhibían, ¿no? Mostrando todas sus beldades. Y bueno, vean, los trajes de baño parecen faldas, ¿no? Es una cosa enorme, ¿no? Este es traje de baño, usted no lo crea. Pero, y allí, exacto, como faldas. Y desfilaban, mostraban, ya saben, que el sombrero, no sé qué, cada domingo, iban sábado, domingo, y de esa manera la gente iba votando sabiendo quién era quién. Raquel del Castillo, por ejemplo, estaba muy confiada en que iba a ganar porque tenía el voto masivo de los ferrocarrileros. También ahí ya la cosa, el voto más sindicalista ya estaba muy presente, ¿no? Y había otra que era maravillosa, no vino.
pero se llamaba Soy la Reina y no lo fue. No vi. Entonces, bueno, aquí tenemos de alguna manera todo este ramillete y al final Angelina del Bosque, Angelina es la más, como yo creo que vivía con un toque adentro, no sé, porque oía voces y decía que del bosque venían las haditas y le daba una cosa maravillosa, pero decía, bueno, está psycho, ¿no? O sea, leerla cada una de las entrevistas que finalmente van a venir transcritas en el trabajo es muy interesante y se dejan un poco completas para que tengan acceso a la información quienes quieran leerlas y ver cómo son estas mujeres. El cambio, todas tienen alguna actividad femenina, o bordan, o cosen, o sea, no son totalmente así descocadas, no, tienen algo, o les gusta cocinar, ¿no? Tienen algo con un vínculo con la feminidad. Y aparte de esta modernidad, entonces muy interesante porque son mujeres en trance, finalmente. Aquí está la fotografía de Meliado, que bueno, en lo particular a mí me interesa porque es ver a dónde acabaron estos fotógrafos de fotografía política y acabaron haciendo un poco la contribución aquí de la facultad. Y acaban haciendo fotografías sociales, ¿no? Entonces es muy interesante también abrevar cómo son las trayectorias de los fotógrafos. Aquí las tenemos, ya son las 5 finalistas, ¿no? Ya las de los cupones se contaron. Y bueno, hay de todo, ¿no? Tenemos así como la norteñota, sí, porque es del norte, viene de Sinaloa, grandota. Y bueno, así hasta las más chiquitas, ¿no? Las ponen, aquí están también en traje de baño. Esta es María Teresa de Landa, es la tarde en donde se define quién va a quedar. Esto ya es en mayo de 1928, y aquí están, bueno, mostrando, ¿no? Sus trajes de baño, y aquí ya cuando la premian, se convierte en la representante de México en 1928, el vestido que lleva, que además lo describen de gasa rosada con su sombrero, le hacen una fiesta, entonces se convierte además en la novia de la calle de Madero. Les voy a explicar por qué. La calle de Madero estaba repleta de comercios, como si ustedes van al centro ahora. Entonces le regalaron la soirée, la batita, el sombrero, un paraguas, una cámara fotográfica para que cuando fuera a Estados Unidos pudiera tomar fotos, ropa, maletas, de todo. Entonces le prestaron un coche para que anduviera por la ciudad, y ahí la vamos a tener, un coche Dodge, ¿no? Y todo era júbilo y alegría. Entonces ella estaba, bueno, feliz de haber ganado. Aquí llegaron todas las señoritas, llegaron 5 señoritas, Miss Francia, Holanda, Miss Cuba, que se enamora además de uno de nuestros pilotos aviadores, que en esa época también, digamos que la imagen de la mujer está alrededor de la feminidad y los hombres alrededor de la aviación. Es muy interesante ver estos binomios, cómo se van dando, ¿no? Que era el piloto Emilio Carranza, que al mes de esto muere, ¿no? Excelsior también está promoviendo un viaje que va a hacer de aquí a Nueva York de ida y vuelta, lo financia y de regreso cae el avión y se muere. Entonces, como estas cuestiones de la vida de la modernidad, como también tenían un costo finalmente. Y aquí la tenemos, ya después, ya en el brindis. Este es el gerente de Jueves de Excelsior, Espinosa, el licenciado Espinosa, que le entrega el premio. Pero vean toda la audacia en la mirada. Ahí está la arracada, ahí está el brazo, ¿no? Todo lo que unos años antes podía haberla enjuiciado y llevarla a la tumba, ¿no? Y aquí está toda la modernidad. Y vean nada más los ojos. A mí me encanta la mirada de ella, totalmente seductora ante el personaje, ¿no? Ahí está, un poco enmarcar y señalar. Pero además es una mujer que está brindando, que sale así en los periódicos, así es todo, para tocar todo el canon moral de la época. Pero esto va a tener su costo. Finalmente, ella se va a Estados Unidos a concursar, no gana, queda en 9º lugar, pero es muy interesante porque cuando ella se va ya a Estados Unidos, yo les recuerdo que en mayo gana el concurso y en mayo muere su abuela, y en la funeraria, cuando está ahí en el sepelio, llega un general, ¿no? Yo creo que ha sido muy guapetón, no tengo fotos de él, es mi única desgracia.
Pero llega el general y le empieza a requerir de amores. Cuando ella se va en junio a Galveston, ya va comprometida del general para regresar a casarse. Ella tiene ofertas de Hollywood para irse a hacer cine, tiene ofertas allá para revistas, rechaza todo y se regresa porque se va a casar, pero eso nadie lo sabe, ¿no? Todo el mundo piensa que se regresa porque está encantada, que no quiso aceptar las ofertas hollywoodenses, con un salario extraordinario, y viene y se casa primero clandestinamente, no le dice nada a sus papás, porque ella sospecha que como es un general, pues no la van a dejar casar, ¿no? Y sospechaba bien. No saben nada de él, pues en 3-4 meses tienen esta relación, se casa por lo civil, y luego la mamá, cuando se entera, la obliga a casarse por lo religioso. Pero recordemos que estamos en el periplo de la cuestión cristera, entonces también la boda religiosa fue clandestina, ¿no? Entonces, sus dos bodas clandestinas, y esta que estaba dedicada a la fama, pues no pudo proceder más que de esta manera. Apareció una nota en el periódico el 1 de octubre en donde se decía que se había casado. Era un retrato de ella sola, no es este, es otro, pero este me gustó más, es muy bonito, de Martín Ortiz, otro fotógrafo de principios de siglo. Y con esa nota, aquí el periodismo va a tener una fuerza contundente, imagen y letra, va a ser fundamental. Con esa nota se va a saber a nivel nacional que el general Moisés Vidal se va a casar con María Teresa de Landa, Miss México. ¿Y Moisés Vidal quién es? Ella, si lo conocía poco, los demás menos. Moisés Vidal logré entrar, por suerte, ya no por suerte, gracias a Pedro Salmerón, después de 2 años de pedir el expediente en la Defensa Nacional, me fue posible tener acceso, y resulta que Moisés Vidal es un general, pero ni tanto. Es revolucionario, pero más bien es contrarrevolucionario. Él estuvo todo el tiempo peleando en contra de la revolución en Veracruz. En el plan de Agua Prieta en 1920, él se adhiere al plan con Álvaro Obregón para tener todos los privilegios que van a tener los militares. Entonces, el expediente es un ir y venir del que pide que lo reconozcan, y todas las cartas son de generales contrarrevolucionarios. Pafnucio Martínez, entre uno de ellos, que son los que hacían la guerra en contra de los zapatistas, los carrancistas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, él se adhiere al plan de Agua Prieta, lo aceptan después de muchos pleitos, justo en mayo de 1928, cuando se le declara en amores a esta mujer. Toda esta historia, yo estoy segura que a María Teresa no la sabían ni los papás, ¿no? Y en efecto no lo hubieran dejado casarse con él. ¿Y cuáles son los provocadores del delito? El general ya estaba casado, peccata minuta, ¿no? Y con otra María Teresa, ¿no? Pues porque así como decimos, ni el llaverito cambió, y tenía 2 hijas además. Entonces, cuando sale esta imagen en la prensa, bueno, la que sale de María Teresa, se entera su mujer, que vive en Veracruz, y viene a hablar con él y le dice: necesito que le des a las niñas, porque ya te retiraste, no nos mantienes, necesito que nos des, o dame el divorcio. No, hombre, no, yo te voy a dar. Yo empieza a embelezarla, la mujer cada vez más desesperada lo amenaza, hasta sacan esta nota, ¿no?, que dice: acusan de bigamia a esposo de Miss México. En el ínterin, ellos se fueron como de luna de miel, digamos, a Veracruz, porque mandan al general a estar en Coatzacoalcos, que es su zona, y ella lo acompaña. El hermano del general cura le da la bendición a ella, ya no tiene sospechas para nada de que el hombre es casado. Bueno, todo el mundo se confabula, nadie le dice. A la mamá le empiezan a llegar anónimos de que está casada, de que está casado él, y no lo cree, en fin, hasta que no ve la nota el domingo 29 de agosto, y es donde se entera que María Teresa Rejón de Vidal los va a demandar a ambos por bigamia. Pero aquí había otro elemento interesante. El general no dejaba que María Teresa leyera los periódicos, ¿no? Pues no, pues con esta vida que tenía de crápula, porque además a cada rato había periodicazos para él. Hay una carta que sale más o menos en julio de ese año, donde
denuncian su condición e incluso lo acusan de haber comprado el puesto que tiene en ese momento, ¿no? Esto todo en el dictamen de Veracruz. Y se levanta el domingo María Teresa muy plácidamente, el marido ya estaba levantado con un libro en la mano, ve en una mesita de la sala, ve la pistola y ve un diario, ¿no? Curiosamente, el diario abierto en donde está la página, es este pedacito de nota, y junto está la pistola. La apuesta es que el general Vidal pensaba que ella se iba a suicidar, ¿no? Esa es la apuesta. O sea, él lee la noticia y se da un tiro y adiós. Sin embargo, ella sí intenta en un primer momento y le dice, ¿qué es esto? Explícame. Entonces, ¿qué te crees, Telle? ¿No? No, ¿qué te crees? Explícame, ¿no? Telle le decía, yo creo que a las dos les decía Telle. Ah, no, para no variar, ¿no? Entonces, finalmente, él se burla un poco de ella, ay, deja esas cosas, ¿cómo les crees? Le pide otra explicación, él se vuelve a burlar de ella y entonces ella intenta suicidarse y él le dice, no lo hagas, entonces voltea y se lo truena. Pero pues nada más 6 tiros le dio, le hizo 10 orificios y solo uno era mortal, ¿no? Entonces, bueno. Así quedó el general, ¿no? En la casa, además estaba viviendo en la casa de los papás de ella, porque él no tenía una economía flamboyante. Y todo esto se va a saber después ya en el curso del juicio, todas las cuestiones que ella vivió en un año, ¿no? En un año de la alegría a la fatalidad. Queda el cuerpo, van a hacer una serie de diligencias, obviamente peritajes, etcétera, etcétera. Aquí está, esta es la única foto que tengo de él, que yo no veo que sea guapísimo, pero ya no hay manera. Y aquí es la autopsia, ¿no? Y finalmente, bueno, le hacen la autopsia, ven esto de los 10 orificios, cuál le cruzó, que le cruzó uno por la cabeza, y ese fue el mortal, que le fue otro para acá, que en el pulmón, que en el abdomen, así. Descarga con ira, como ustedes sabrán, ahora sí los de criminalística con mayor claridad, que son balazos a cierta distancia, que es un Smith & Wesson, pero que sí llevaba ira. El hecho estaba muy enojada ella, ¿no? Finalmente, ¿qué pasa con María Teresa? En ese momento ella habla que está enloquecida, que no sabe qué pasó, pero sobre todo va a ser una defensa de su honor, de la legitimidad de su honra. Es una mujer muy inteligente. En el juicio, las preguntas más inteligentes las elige ella, no el abogado. Cuando porque en este momento tienen careo, se sientan frente a frente y carean con los testigos. Y es muy interesante porque aquí el licenciado Corona, que es el abogado fiscal, todo el tiempo la quiere acusar como de que es una mujer de cascos ligeros, que además pues se andaba exhibiendo en traje de baño, que qué clase de moral tendría, en fin, ¿no? Hay una cosa, buscan testigos donde vivía Moisés Vidal, que era un hotel de cuarta en la calle de Chile, y todos es un niño, es un pelirrojo, que dice, que yo les llevaba de comer. ¿Y qué les llevabas de comer? Pues sopa aguada. Entonces ella le dice, ¿tú crees que a una reina de belleza se le trata así? Y ya el pelirrojo se queda, ya no contesta. Ella es la más lista, ella es la que lleva el curso, al final en el careo, ella es la que devela todas estas cuestiones de manera muy interesante. Finalmente, bueno, esto es su ficha, aquí es cuando está fichada, y sí, fue un infernal despertar, y la manera, aquí la tenemos, por ejemplo, ni el llaverito cambió, 2 mujeres, 2 María Teresas y un marido, ¿no? Y la sientan junto, está María Teresa, ella es de Michoacán, después se va a Veracruz, y María Teresa de Landa, pero las dos vestidas de gala, ¿no? Lo interesante aquí es que todo el mundo esperaba, claro, bueno, se llenó, se abarrotó el lugar, había pleitos afuera por entrar, se picaban los ojos desde las 6 de la mañana, empezaba el juicio a las 10, acababa a las 3 de la mañana, bueno, no importa, la gente estaba ahí apegada. Esto fue fines de noviembre, diciembre, el primer día de diciembre se tiene el veredicto, y finalmente, bueno, pensaban que se iban a agarrar el chavo, no, muy rectas las dos, la otra no tiene enojo alguno, no, pues ya la libró de la lacra, ¿no? Y la que es oficial es la esposa María Teresa Rejón. A ella se le va a dar el dinero de la pensión, a ella se le da el cadáver, y es la verdadera viuda de vida, ¿no? La otra, pues no. Entonces,
todo el juicio va a generarse a través de que ella debería de haber sabido, ella seguramente era la amante, entonces todo este, digamos, contexto que va elaborando el propio fiscal se lo va a tirar tanto las preguntas de María Teresa como la defensa. Entonces muy interesante cómo se va dirigiendo el juicio. 2 hijas huérfanas, las niñas Vidal. Salió una nota en el periódico hace tiempo, cuando estaba estudiando yo el caso, y una de las hijas de esta, o sea, una de las nietas de Vidal escribió: no he tenido posibilidad de contactarla porque nada más puso, yo soy nieta y sé la desgracia que se vivió en esta familia, ¿no? Entonces tendría yo que ver la manera de encontrarla, porque se llamaba Mireya Vidal y es nieta de Vidal, ¿no? Es hija de estos. Muy interesante, y aquí está todos los personajes que entran en escena, quien reconoce el cuerpo, quien va a la defensa, y aquí está el juicio. Ella, la noticia de que su marido era casado le impulsó al crimen, es uno de los balazos del diario, y sobre todo aquí lo importante es cómo van a ejercer la defensa. Ella va vestida, pero impecable, de medias de seda. Hay titulares que dicen, el rímel convenció al jurado, ¿no? No, bueno, es maravilloso. Entonces la nota es preciosa, aquí está ella, y recordando un poco la actitud que tenía cuando ganó, cuando fue triunfadora, y verla aquí, de alguna manera, ya cómo empieza a flaquear, cómo empieza a vencerse, cómo empieza a dolerse de su situación, porque ella se mantiene muy firme, pero ya al final empieza a estar muy golpeada. Es muy interesante todo el juicio. El papá dice que por supuesto que él hubiera defendido de la misma manera la honra de su hijo, matando al canalla. El hermano Rafael también dice, yo también hubiera hecho lo mismo. Entonces el licenciado Corona aduce, ¡ay, qué bonita familia! Todos son asesinos. Muy interesante todo este juego. Son 3 días y finalmente aquí ella no la defendió, querido Moen, fue José María Lozano, que es el otro abogado, también de cepa porfirista y huertista, quien lo que va a hablar sobre todo el argumento es el honor mancillado, vencido. Era una mujer educada, a diferencia de las otras, ella era educada, era culta, hablaba idiomas, era independiente, sabía manejar, hablaba inglés, francés, leía, era estudiosa. Y el argumento del abogado defensor fue el dolor del engaño, la deshonra de una mujer moderna, atrevida, inteligente, audaz, pero no por ello perdida ni incapaz. Fueron 5 horas de discurso, que además es bellísimo, porque hablan desde Otelo y los celos, y se van a Grecia, regresan, y se van a los clásicos, una maravilla. 5 horas de discursos hechos. Aquí, por ejemplo, ya están viendo cómo está la situación, ¿no? Que es el planteamiento, van y vienen las propuestas, y es una mujer urbana, no esclavizada, y decía él, María Teresa nació en esta época y en este ambiente con el pelo a la bob, que es el corte abajo de la oreja, y con el desnudo en las costumbres. Es conscientemente flapper, que era como se les llamaba a las chicas de los años 20, porque el medio la hace así. Ojo, aquí ya cambiamos, ya están hablando de contexto social, cultural, político, ya no es la cuestión de la etnicidad, ya no es esta cosa. Entonces es importante ver este discurso. Ante su acto, muchos hombres se asombraron. Es que los hombres llevamos tantos milenios de gobernar a las mujeres, de esclavizarlas, de asesinarlas, que cuando alguno sale del baño de Marat o del cuadro de Holofernes, nos asusta. ¿Qué es eso de que la mujer también tenga corazón? Recordemos que, bueno, no teníamos ni alma en el siglo XIX, ¿no? Entonces, aquí ya empezamos a tener hasta corazón. Bueno, dura la defensa 5 horas, vemos cómo ella en el trayecto se va cansando, le cambian la silla porque tenía una silla más cómoda y le ponen la de palo, ¿no? O sea, hay una serie de agravantes y por supuesto la gente está con ella, ¿no? Afuera, los que están sentados, los que esperan afuera de la cárcel de Belén, todo el mundo está con ella, se espera que salga liberada. Otros argumentos: no fue la codicia la que indujo a matar, sino un honor ultrajado y el gran amor que le tenía a su esposo, al cual veía en peligro de perder, y también se daba cuenta de que podía ir a la cárcel.
por la nulidad de su matrimonio, o ante la nulidad de su matrimonio. María Teresa, que parecía su barragana, infiel, o sea, su amante, se rebeló ante tamaña ignominia, y si Otelo, por el simple hecho de sospechar que le engañaban, mató a Desdémona, ¿qué podía hacer Miss México al saber a punto fijo de su deshonor, sino matar también? ¿No? Es muy interesante cómo van convenciendo aquí en el juicio y la defensa. Sí, aquí otra de las cosas interesantes es que cuando a ella le dicen ¿qué pasó después de que lo mató? Ay, bueno, esto es muy interesante. Ella dice que fue y lo abrazó y le decía, pero mi vida, no te mueras, ¿no? Pues ya, no había amor. En 6 balazos después y 10 orificios. Y en un año se desvanece la alegría, sale ella del juicio. El veredicto de no culpable se dio a las 2:45 de la mañana del día 1 de diciembre de 1929, y este fue el último de los juicios populares. Es decir, aquí va a cambiar el código, ya no, el Código Civil ya no va a ser porque todos los juicios populares, las autoviudas salían libres. Entonces decidieron cambiarlo, cambiaron también la condena, la aumentaron en el caso de las mujeres, por lo mismo, porque había una incidencia altísima. Y bueno, la idea era parar esta situación. Y aquí está al día siguiente de que María Teresa salió, la resiliencia de María Teresa, que ya claro, se quitó el luto y empieza a andar más alegre, ¿no? Está con su abuela, con su nana, con su pajarito, bueno, porque la verdad, haber vivido en Belén era de las cárceles más terribles que había. Y lo interesante aquí es cómo va ella a transformar su vida, esta resiliencia que la va a llevar. No va a acabar la odontología, decide ya no terminar, se regresa a la UNAM a estudiar ciencias biológicas. Ella, aquí está su título, además es muy interesante, va a dar clases en la prepa 1, 3 y 5, va a dar clases de ética, que es una cosa muy interesante. Me gustaría ver su programa. Y luego va a dar clases de historia y va a hablar de las mujeres, sobre todo Juana de Arco, mujeres fuertes en la historia de universal. Y bueno, va a dar clases de francés, va a hacer una carrera larguísima en la universidad, va a trabajar como coordinadora de secundarias en el Distrito Federal. Yo encontré una biblioteca en la calle de Chile, curiosamente, en una secundaria que se llama Como Ella. Yo decía, pero como una autoviuda, pero ¿por qué? No, lo que pasa es que es por su papel como coordinadora de secundarias que le ponen el nombre a esa biblioteca. Es muy interesante porque además tiene cartas y cartas en su expediente de que no llegó tarde a una clase ni faltó ningún día, ¿no? Entonces, bueno, obtiene su licenciatura en 35, luego va a hacer su maestría en letras en 37, hace su doctorado en filosofía, cum laude, en 47 se recibe, y se jubila a los 47 años de labores de la UNAM en 1986. Lo que para mí sigue siendo un misterio, como lo es en casi todas las mujeres, de su edad. Porque ella aduce, es un misterio será, ella aduce cuando está en la cárcel que está por cumplir 19, su cumpleaños es en abril, pero cuando entra a la UNAM, entra con otra fecha, ¿no? Entonces en el RFC viene con años menos, bueno, seguramente un poco, ¿verdad?, para la defensa del honor también, pero entonces las fechas no me coinciden. Yo adujo, me parece que ella nace en 1910 y que va más o menos con la década, pero cuando está aquí ya parece que está, hay dos fechas, hay 13 y hay 18. 13 no puede ser, pero 18 no, porque no pudo tener 10 años cuando concursó, ¿no? Entonces, bueno, en esta movilidad hay que ver, y bueno, ahí está, digamos, María Teresa, y es toda la presentación. Muchísimas gracias. Rebeca, muchas gracias, ha sido muy elocuente. Me gustaría que la gente participara, pero antes yo quisiera comentar algo que me parece mágico. Resulta ser que yo no conocía quién era María Teresa de Landa, y el fin de semana me metí a internet, y con lo que me encuentro en internet es con un artículo que hoy resulta mágico, porque es del doctor Luis de la Barrera Solórzano.
y que en este momento lo estoy viendo aquí entre nosotros. Empecé a leerlo y no pude dejar de leerlo porque fue su alumno. Él quizá ahorita nos podría hacer mención de algunas cosas más de lo que yo leí, esa grandilocuencia del doctor frente a ella, de cómo podía impartir una clase, de cómo podía contagiarlos, ¿no?, de un entusiasmo. Y fue posterior a esa admiración que él, al menos así lo escribe, que él se entera la historia platicada por ella misma, ¿no? Entonces, pues para mí esto es así como bienvenido, es un orgullo tenerlo aquí y seguramente es esa admiración la que hoy lo tiene aquí con nosotros, ¿no? Que ya nada más para terminar mi comentario, dejar que a mí me encantaría oírlo a él, es que después de todo, a pesar de los movimientos sociales, etcétera, pues parece ser que hoy por hoy la mujer tiene menos acceso a la justicia de la que podían tener en ese momento, ¿no? Porque de alguna manera estas vengadoras del destino, ¿no? Podía haber mayor sensibilidad frente a un sufrimiento previo antes de eso que lo que se puede reconocer hoy, no obstante tantos movimientos, ¿no? Pero la verdad es que a mí me gustaría invitarlo a que nos dijera algo respecto a María Teresa. Bueno, muchas gracias por el interés sobre el artículo y por su atención. En primer lugar, muchas gracias por el comentario sobre el artículo y por la mención de mi presencia, y una felicitación muy cálida a la doctora Rebeca Monroy por esta espléndida exposición sobre el caso de la maestra María Teresa Landa. Yo tuve la gran fortuna en 1965 de ser su alumno de Historia Universal en la preparatoria número 1. En aquel entonces la preparatoria 1 estaba en el colegio de San Ildefonso. Afortunadamente luego dejó de estarlo, porque no obstante la maravilla que era aquel inmueble y los murales de Orozco, de Diego, etcétera, una cantidad importante de alumnos eran bastante inconscientes respecto del gran valor histórico, respecto del gran valor artístico del inmueble, y en un mural de Orozco podían poner un corazón que decía Tere y Juan se aman. También era posible que el mural quedara atrás de la portería en un campo de fútbol en el patio central del colegio. Entonces, cuando se metía un gol, el balón podía golpear alguna de las figuras del mural. Ninguno de mis compañeros ni yo, en aquel año de 1965, sabíamos del pasado de la maestra Landa. Fue nuestra maestra de Historia Universal y desde la primera clase nos dejaba completamente hechizados. La maestra ya no era joven, habían pasado ya muchos años desde que fue Miss México, fue Miss México en 28 y fue nuestra maestra en 65, y era una época en que las mujeres no conservaban la apariencia juvenil que hoy conservan muchas mujeres de 60 años, etcétera. Tenía cabello teñido de negro, pero nadie se imaginaba que hubiera sido una belleza tan impresionante como lo fue en 1928. Lo que nos educa a todos, entonces uno entiende por qué se educa también al jurado y al público de 1928, lo que nos educa a todos fue que era una expositora espléndida. A los 15, 16 años que teníamos entonces, pues uno tiene muchas cosas en la cabeza y entra a clases con muchas inquietudes. Desde que conocimos a la maestra Landa, desde su primera clase,
nos dejó con la boca abierta. Ya no era una mujer bella, pero era una mujer con una enorme vitalidad, con una enorme cultura, y su exposición era verdaderamente extraordinaria. Nos trasladaba al lugar de los hechos, nos trasladaba a la época de los hechos, y cuando hablaba de mujeres de vida trágica, cuando hablaba de Juana de Arco, cuando hablaba de María Antonieta, cuando hablaba de Ana Bolena, era verdaderamente extraordinario. Tenía una voz muy impactante, como se ve aquí en las fotografías, tenía una mirada muy profunda, unos ojos todavía entonces hermosísimos, oscuros, y sus exposiciones eran verdaderamente extraordinarias. A todos, alumnos y alumnas, nos dejaba con la boca abierta. Y generalmente uno a esa edad ya quiere que termine la clase. En esta clase no. Cuando la clase concluía, llegaba puntualísima, nunca faltó. Cuando la clase concluía, nos parecía que no había pasado la hora, sino que habían pasado apenas 7, 8 minutos, y decíamos, ¿cómo ya pasó toda la hora? Y entonces terminaba la clase, realmente en prepa terminaba la clase, nos estaban yendo a ver a la novia, a jugar fútbol, en fin, y aquí no, nos tirábamos a preguntas y ella siempre estaba dispuesta a respondernos. Nunca nos hubiéramos imaginado su pasado, y nos sedujo no por esa historia increíble, una historia fantástica, mágica, sino porque era una maestra verdaderamente espléndida. Y parecía identificarse en sus exposiciones con esas mujeres de signo trágico. Nos hacía un nudo a la garganta, o nos llegaba a sacar lágrimas cuando hablaba de esos personajes femeninos de la historia. Y el día de hoy ha sido un verdadero placer, un verdadero deleite, y ha sido muy emocionante escuchar a la doctora Monroy hacer este comentario. Pero se vio modesto, maestro, porque en su libro pone, El jurado seducido se llama, ¿cómo le cuenta la historia a usted? ¿No? Nada de lo aquí a los presentes, porque es maravilloso, ¿no? Es buenísimo, buenísimo. Si me permite abusar de su tiempo. Bueno, yo estaba verdaderamente encantado con la maestra, con todos mis compañeros. Todos los alumnos de la maestra Lande estábamos hechizados por ella, pero realmente hechizados. Y uno de los más latosos era yo. Cuando terminaba la clase la acosábamos a preguntas, a comentarios. Ella siempre fue muy amable, siempre estaba de muy buen humor, nunca tenía prisa. Y le hacíamos preguntas sobre lo que había expuesto, le pedíamos que nos recomendara alguna lectura. Y uno de los más latosos contigo era yo. Y yo recuerdo, por ejemplo, que descubrí este François gracias a ella, cuando nos habló de María Antonieta y nos dijo, la mejor biografía que he escrito es la de Zweig. Entonces yo recuerdo que en cuanto nos lo dijo, corrí a la librería Correo Hermanos, que está en una esquina. Ustedes saben que el colegio de San Ildefonso es en la calle de Justo Sierra, y a media cuadra, en Justo Sierra ya tiene la librería Correo Hermanos, que todavía existe, y que hoy tiene la planta alta un restaurante. Y bueno, salí corriendo a comprar el libro, y no obstante todas las obligaciones de todas las demás materias, ese libro de Zweig lo leí apasionadamente, me desvelé, y me impresionó mucho el personaje, pero me impresionó mucho la manera en que la maestra Landa nos había contado esa historia y otras de mujeres de signo trágico. Y parecía una actriz cuando exponía, una gran actriz que se identificaba con el personaje y que nos hablaba cómo las circunstancias de la vida, el momento histórico, etc., habían llevado a esas mujeres a un laberinto terrible del que no se podía escapar. Y entonces
ella me tuvo siempre una gran referencia, aunque no a mí, era muy amable con todos los alumnos, pero yo era más latoso, y alguna vez llegó a prestarme libros, y al terminar el curso, entonces en una gran muestra de confianza, y seguramente porque en la prepa no se sabía lo que había pasado, que no fue lo que ocurrió siempre. Tiempo después de que se publicó el jurado seducido, un día en la calle, un hombre mayor que yo soy bastante viejo, me detuvo en la calle y me dijo: yo leí el jurado seducido, y le quiero decir que antes de que usted fuera su alumno en la prepa 1, yo fui su alumno en secundaria, y en secundaria alguien pintó una leyenda en la pared haciendo alusión a que debe ser una autoviuda, y la maestra renunció a su cátedra, y los alumnos, que seguramente también estaban seducidos como nosotros, hicimos una marcha hasta la Secretaría de Educación Pública pidiendo que no le aceptaran la renuncia, y la maestra, conmovida por esa marcha, retiró su dimisión y siguió al frente del grupo. Una historia verdaderamente sorprendente. Bueno, entonces cuando la maestra me contó la historia, en una sola tarde estaba haciendo una exposición espléndida de lo que le había sucedido, y era como si estuviera hablando de otro personaje histórico. Es decir, me la contó con la misma pasión con que nos habló antes de personajes históricos femeninos, y fue un enorme privilegio haber sido su alumno, y fue un enorme privilegio haber escuchado la historia de sus propios labios, que ella me hablara de lo que había pasado entonces, y de cómo ocurren las cosas. Como decía la doctora Monroy, su reacción en un primer momento fue la de dar sentido. Ella se pone la pistola, había varias pistolas en la casa porque era la casa de militar, y era aficionado a tener varias armas. Entonces la entonces todavía no maestra Landa, Miss México, se pone la pistola en la sien, y el general Vidal le dice: no, por favor, Tere, no hagas eso. Entonces ella con esa reacción extraña, yo creo que él, si hubiera sobrevivido, se hubiera repetido toda su vida. No hagas eso. Se quita la pistola de la sien y le apunta a él, y como vimos en la exposición de la doctora Monroy, vacía toda la carga en general. Él le había enseñado a tirar. Ella le había pedido años atrás, tiempo atrás, meses atrás, que le enseñara a tirar, y sin embargo estaba tan enojada que varios de los tiros no pegan directamente en general, sino que pegan en la pared, rebotan y entran al cuerpo de ella. Inmediatamente que ella ve en el cuerpo, en el tendido, el cuerpo del general Vidal, y que lo ve desangrándose, le dice: por favor, no te mueras, yo te quiero. Y me parece que ella nunca se vuelve a casar, y probablemente nunca haya vuelto a tener un novio, es decir, permanece fiel al hombre al que ella había matado por sentirse herida del engaño de que él tenía una esposa de la que no se había divorciado. Pero ella entonces permanece fiel a su memoria, y ella, en el momento que es absuelta, pudo haber sido actriz, pudo haber sido modelo, le llovían las ofertas, y lo que hace es dedicarse al estudio, y como hemos visto, tiene una carrera brillante. Pero después de lo que hemos escuchado de la doctora Monroy, que únicamente lo que puedo decir es lo que recuerdo de la maestra Landa, de lo que ella me contó, y no podría agregar nada al espléndido exposición que hizo la doctora Monroy, y yo me siento muy afortunado. Descubrí en la Gaceta un anuncio muy chiquito de la conferencia de hoy, y yo estaba con la coordinadora de humanidades, que me decía que firmaba unos diplomas, y tenía mucha prisa por venirme ya, porque no quería perder la plática, y unos minutos tarde, pero bueno, me siento muy afortunado de haber escuchado la exposición,
Y nuevamente, doctora, mi más caluroso respeto. ¿Hay alguien más que quiera preguntar? ¿Se amplían las dudas? Sí. Yo fui alumna de la maestra Elanda en el 72. Lo que dijo el maestro es exactamente, siempre se vistió de una manera muy recatada, siempre fue una elocuente oradora, siempre nos atendía a lo que le preguntábamos, cualquier cosa. Sus ojos eran se ponía un tonito así oscuro como de sombrita, pero los ojos eran como claros, como de un café verdoso. Y traía su pelo siempre cortito, chinito, pero al parecer era una peluca, porque ella era grande la maestra, y se le veía muy brillosito. Y una de las cosas es que sí había la leyenda de que era Miss México, y decíamos, pues, algunos decían, ha de haber sido la primera, porque ella es grande. Y sí había la leyenda urbana de autoviuda, pero jamás nadie le cuestionó eso. Siempre se le admiró por la elocuencia para enseñar, y siempre muy sonriente, así como está en la foto, siempre muy sonriente, muy amable y con una presencia impecable, una personalidad, y siempre con sus vestiditos así como a esa altura o por abajo, sus abriguitos muy modestos, una manera muy recatada de vestir, pero elegante, una personalidad y una elocuencia, una gran maestra de historia, es lo que puedo decir. Algo que descubrí comentando un poquito ahorita, lo que decía que a lo mejor no se casó, todo su expediente de la UNAM dice soltera, pero en una de las hojas dice hijos y pone 1. Entonces, ese es el misterio de velar, ¿verdad? Eso nunca acaba. Pero sería interesante, ahora tengo la dirección de donde ella vivía, en la San Rafael, y sería cuestión de ir a ver si hay algún sobreviviente o está el hijo o algo, ¿no? Porque sí, bueno, registro civil, pero el apellido paterno no está muy difícil saberlo. No, este es el misterio. Entonces, hay que ver, porque sí pone, hay una parte donde ponen hijos y dicen, no hay mayor dato ni nombre, nada. Podría haber sido también un hermano. Si no, bueno, si alguien sabe, por favor. Muchísimas gracias por tu exposición. Número 2. Oye, de los casos que defendía este abogado que mencionaste tú reiterativamente, eran cuestiones justas. O sea, él elegía a sus defendidos como gente buena, como gente noble. No sé si era justo, pero estaba él comprometido en liberar a las mujeres, ¿no? Todas son confesas. Magdalena, todos, incluso la presencia de la calavera es más que claro. No eran inocentes, no fueron engañadas, ellas sí fueron partícipes, o en algún caso se disparó la pistola, o fue, ¿no? Lo que él estaba comprometido es con sacarlas de la cárcel, ¿no? Entonces, es muy interesante el rasgo que tiene él. Yo creo, una de las dudas que era, ¿por qué no la defendió Querido Moreno cuando tenía tanta práctica en esto? Yo me encontré que estaba con otro caso, pero de otro asesino, están simultáneos, ¿no? Entonces seguramente él estaba muy ocupado con el otro porque era un multiasesino de una familia. Entonces no pudo defenderla, pero a ella le sugieren los mismos reporteros que sea él el que la pueda defender, ¿no? Entonces muy interesante porque ellos estaban abocados a ello, ¿no? Y a demostrarle al Estado que estaba en un error, y lo logran porque finalmente cambian el Código Civil, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que más allá del caso particular de la señorita Landa, lo más interesante o lo más representativo es precisamente la figura que ella representa.
Y yo veo como 3 procesos básicos que van de que, bueno, empezaron como sacando a las viudas de la cárcel, representándolas como a lo mejor figuras infantiles, víctimas de su destino, no responsables de sus actos. Y esta figura de la viuda que sale de la cárcel porque no es responsable, porque pobrecita, se convierte en esta mujer cosmopolita, completamente educada, dueña de su destino, guapa, con los cánones de belleza en boga, etc. Y bueno, aparte de eso, pues sí hay como ese momento de, como decía, horror y locura en el que ella dispara la pistola, que no por eso ella deja de ser la Miss educada y la señorita que está como en tendencia. Hay como este elemento de locura que le permite, no sé si al jurado o a la defensa, que salga libre, pero finalmente lo que yo veo más importante es que este es uno de los muchos casos representativos en que no está poniéndose en juego ante el jurado la cuestión de la ley, porque la ley dice que tú no puedes matar a tu marido, y lo ha dicho desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, realmente si se hubieran apegado a la ley, ella es una asesina y punto. El asunto es que aquí por sobre la ley se ponen en juego 2 estándares o 2 cánones. Uno es la mujer libertina y el otro es esta nueva mujer, que ya es dueña de su destino, ya maneja, ya habla inglés, ya tiene una carrera. Entonces vemos como a lo mejor muchos años antes hubiera ganado el canon de la libertina, como en el caso de esta prostituta que se metieron en la cárcel, la chiquita. En el caso de ella no, vemos como el canon que vence es el de esta nueva mujer liberada, inteligente, que además se convierte como en un ejemplo. No nada más es guapa, o sea, y no es guapa, es Miss México. No nada más es medio liberada, no, mató a su marido. Y no nada más es medio inteligente, tiene un doctorado. Entonces vamos viendo cómo este ejemplo se constituye como en uno de esos puntos de quiebre de lo que pensábamos antes de las mujeres y lo que pensamos ahora de las mujeres. Este comentario nos lleva al tema del jurado popular. El caso de María Teresa Landa es el último que juzga un jurado popular. Como ustedes saben, y como lo puso la doctora Monroy, el jurado popular se forma por sorteo, por insaculación. Entonces entran a ese jurado personas que no saben derecho. Además entran en aquel momento puros hombres, sí, ¿verdad? Solamente hombres. Y entonces ellos juzgan de acuerdo, digamos, a su conciencia o a su simpatía o antipatía. Y como lo ha expuesto la doctora Monroy, en aquellos momentos se tenía el precedente de que todas las autoridades eran absueltas. Tenían excelentes abogados que eran sobre todo magníficos oradores. Y más que argumentos jurídicos daban argumentos sentimentales. La mujer que defiende su honor, a la que se le han roto todas las ilusiones, a la que se le ha engañado, etc. Y justamente por eso se cambia la ley y desaparece el jurado popular. El jurado popular se queda después para ciertos delitos cometidos por servidores públicos, y llegan al jurado popular, por ejemplo, carteros posteriormente, carteros que se roban una carta, los que se le pierde una carta, que se pierden, en fin. Pero termina el jurado popular para estos delitos graves como el homicidio. Respecto del argumento jurídico, el asunto es muy interesante porque hay una figura en todas las legislaciones del mundo que es la figura de la emoción violenta. Cuando sacudida una persona por una emoción violenta, reacciona cometiendo un delito. Generalmente esta figura se asocia a la persona, hombre o mujer, que llega a su casa, como lo hemos visto en las películas, y se encuentra a su cónyuge en la cama con alguien que no es el mismo. Lo que en latín se llama in rebus veneris, en el acto del amor. Entonces es una impresión tan violenta la que se le produce que es posible que tome en ese momento un arma, un bat, un palo, y mate a la pareja que esté en el lecho, en su propio lecho, refocilándose. Y esto en todos los códigos es una emoción violenta que puede dar lugar a una atenuante de la pena o incluso a la absolución. El caso más frecuente es el de bueno,
En aquel momento fueron muchas autoviudas, pero posteriormente han sido sobre todo hombres los que han matado a su esposa y al tercero con quien le encontraron. Pero la emoción violenta no solamente se da en esos casos de un adulterio. Puede darse, por ejemplo, ante la persona que descubre al asesino de su hijo en el momento inmediato posterior al asesinato. Imagínense esta emoción tan violenta al violador de su hija. Entonces el legislador parte de lo siguiente: para que haya culpabilidad en derecho penal, no basta con que se cometa el acto típico, el acto señalado como delito por la ley, sino que también se requiere que el acto sea reprochable. Ante una emoción tan violenta, el acto deja de ser reprochable. Es la emoción violenta en la que probablemente cualquiera hubiera reaccionado así. Claro que no cualquiera, ¿no? Pero ciertas personas reaccionan así, y entonces el derecho penal también toma en cuenta eso, que el acto tenga que ser reprochable para que proceda una pena. Los argumentos de los defensores eran sobre todo la mujer víctima de un engaño, de un hombre que había roto sus ilusiones. Si a eso le agregamos, a eso que está en los códigos penales, si a eso le agregamos que era una mujer muy guapa, muy seductora, que lo daba muy bien y que tenía grandes defensores, y que el jurado popular era el que resolvía, no el juez, era el jurado el que resolvía, y el jurado no estaba compuesto por juristas, sino por gente fácilmente impresionable, pues todo esto nos indica por qué esos fallos, que eran absolutorios, como lo dijo la doctora Monroy, y por qué entonces los legisladores terminan con el jurado popular. Que desafortunadamente, porque la verdad es que las emociones se siguen jugando en el entorno jurídico, la obcecación, etcétera, pero ahora se manejan diferentes. O sea, es más aceptable que un hombre que le ponga el cuerno defienda la honra, ¿no?, a que se lo reconozcan como tal, les emociona a la mujer, ¿no? O sea, este juego también en lo jurídico de las emociones, cómo tienen que expresar las unas y otras, tiene de suyo lo popular también, ¿no? O sea, el reconocimiento de los juristas para poderlo reconocer, cómo se expresan esas emociones, ¿no? Nunca me deja hablar. Estoy acostumbrado. No, estoy muy contento. Crean un día de fiesta. Tener la oportunidad de tenerlo aquí, doctor. Lo habíamos leído, yo nunca había tenido el placer de escucharlo. Y ojalá la doctora Montenegro no los deje salir de esta escuela y los tenga en la especialidad, porque nos hace mucha falta. Quería preguntarle a Rebeca, y abuso de la amistad, 3 alumnos nuestros, 3 alumnas mujeres, han hecho tesis cercanas a las acciones criminológicas, una de Toral y 2, una mencionando a la chiquita, por lo menos hay 2 que yo recuerdo muy bien. Y lo que ha llamado la atención es, por ejemplo, para el doctoral, los peritajes. En los 20 tenemos a Freud como explicación a las cuestiones de Toral. Y lo tenemos no en la universidad, que apenas había unas cátedras por ahí aisladas, sino en la prensa nacional, los peritos, comillas, de aquella época, trayendo a Freud para explicar las cuestiones criminológicas. Yo no creo que la criminología mexicana esté tan lejana de lo que dijiste, positivista, lombrosiana, y todo ese asunto. Pero la pregunta en concreto es, si para estos casos, además de la elocuencia y de todos estos asuntos, no entró la muletilla de lo psicológico o de estas explicaciones antropológicas. Recordé alguna película de Cantinflas, cuando era Cantinflas, y está genial porque decíamos que aquí primero la realidad ha sido al revés, ¿no? Los juicios orales primero estuvieron en el cine y ahora parece que van a ser de veras. Y están los periodistas que nunca he entendido porque no se quitaron el sombrero. Y entonces el defensor empieza a señalarlo y dice, claro, es el típico atavismo lombrosiano o alguna cosa así. Entonces todo este lenguaje, toda esta traída a colación de las teorías criminológicas en boga y algunas como el psicoanálisis que empiezan a permear en la cultura mexicana,
si en estos casos no son usadas también para tratar de explicar estos comportamientos. Es una duda. De lo que yo leí, las horas de defensa que hace José María Lozano, se va más a desmontar cada una de las partes que monta la Fiscalía, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el uso de unas fotografías que tiene ella, que al parecer le tomó Moisés Vidal, desnuda. Entonces no encontré las fotos, las busqué por todos lados porque hubieran sido maravillosas, y una de ellas narra que dice, un gato recorre sus montes desnudos, o sea, un gato caminaba por el pecho, ¿no? Entonces era como, esta mujer era tan perversa. Sí entran en juego estos elementos, ¿no? Entonces el fiscal habla como de, y hay otra donde se le ven los muslos. Entonces lo que la defensa es, esto es normal y natural en una mujer, no entra la parte psicológica hasta donde yo lo he visto, no ha entrado Freud, entran ciertas interpretaciones sí de época, ¿no? Bueno, esto de la ira, del enojo, que es lógico que en el momento, la honra es como pues es un marco teórico para todos, porque incluso el concurso todo el tiempo ellas tienen que afinar que es muy honroso, que ahí están sus mamás, que esto no hay que son unas locas desmecatadas, sino que son chicas muy decentes de familias bien. Entonces esto todo el tiempo se está trabajando, incluso ella es acompañada por una mujer del diario cuando se va con su mamá, que además la mandan ahí en tren hasta Galveston, a diferencia de las otras que se van en barco. Las otras Misses, y además la cubana ya se quiere quedar acá con Emilio Carranza, y Emilio ya está casado. Es un mundo maravilloso porque nos narra muchísimas historias. Yo hasta donde he leído no encuentro una significación de un relato freudiano en ningún sentido, de Eros, Thanatos, nada, no hay. Pero, y va desmontando cada uno de los acusadores, de los de cargo, va diciendo, esta señora es una tiple, esta no se le puede creer porque mienten todo esto, han engañado en su edad. Entonces va desmontando todo y cada uno de los pedazos, pero por ahí sí no encuentro. Me hubiera encantado. Pero... Incluso que el artículo del doctor dice que al final del juicio le aplauden. O sea, sí, cuando ella termina explicando por qué todo el mundo le aplaudió, ¿no? Le aplauden a ella, le aplauden al defensor, y salen en hombros de todos, de la multitud, casi de la absolución. Es como dijo la doctora Morroy, es una telenovela con un final feliz. Y el final feliz es la absolución de una mujer que mató a su marido. Vicky. Bueno, yo quería preguntar el impacto que causa el periodo de las autoviudas en el papel de la mujer. ¿Contribuye a la liberación o contribuye a darle un estatus más de igualdad con el hombre? ¿Cómo aparece eso? Porque yo cuando era chica, mi papá con mi abuelo hablaban de las autoviudas, pero yo creí que vacilaban. Hasta ahorita me cae el 20 que sí existió eso. Mira, es multifactorial toda la cuestión de la mujer, es muy difícil porque además estamos justo en el año del quiebre de los Estados Unidos, de la imagen de la mujer que tiene que salir a trabajar, pero aquí viene otro periplo, aquí viene el cardenismo, y por más que mi general Cárdenas era muy ligero en otras cosas, en lo de las mujeres sí era un poquito más acotado. Incluso hubo la oportunidad de darle el voto a la mujer, no se lo da, parece que porque podía haber sido el voto hacia el lado más católico, en fin. Este periplo sí creo que las condiciones sociales, políticas y económicas, el hecho de que la mujer tuviera que salir a trabajar, le abrió un espacio, el propio Estado se lo abre. Sin embargo, ya para los años 30 lo empieza a cerrar. Ya hay una nueva generación, los que nacieron en la revolución ya vienen cargados, ya vienen con 2 manos y 2 pies, ya no están cojos, tuertos, no, ciegos, que sí quedó una población muy amplia en la posrevolución, y ya viene este nuevo sector económico fuerte, no los pueden tener desempleados. Entonces los empiezan a emplear y a la mujer la empiezan a revisar. Tú ves toda la propaganda, todo lo de los diarios empieza. Entonces la lavadora, el refrigerador, regrese a su casa, la vida. El 10 de mayo, que empieza con Alducin, haga patria y tenga hijos y te vamos a premiar a la madre más
grande, que es como de 110 años, a la cabecita blanca, a la más joven, que es una mamá que tiene 13 años y 2 hijos, y a la mamá que es más prolífica, que es una mamá de 22 hijos vivos, ¿no? Pues quién sabe cuántos partos. Pero este enfoque más conservador, el que empieza a ganar ya para los años 30, ¿no? Te digo, empieza el concurso del Día de la Madre, y lo vas notando porque incluso en 32, 35, que viene Amelia Earhart, es una aviatriz, ¿no? Llega a México, las puertas se abren para las mujeres extranjeras que vienen como de vanguardia, y a la mujer mexicana otra vez se le vuelve a relegar al hogar. Por eso nosotros somos hijas del Canal 4. O sea, yo sí me asumo, Libertad Lamarque, y ¿no? Y hay que llorarle y hay que sufrirle. Yo fui una generación creada con el Canal 4, ¿no? Y Gutiérrez, ojalá. Me tocó. Me autoviuda Gutiérritos. Dejaron vivir. Ok, muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor, ojalá lo podamos tener aquí otras veces. Rebeca, eres verdaderamente, además del contenido elocuente, y si es cierto, le dices un atractivo muy, muy padre. Muchas gracias a todos y pues un aplauso.